Como sabéis, presentamos una enmienda a la totalidad contra la Ley de Transparencia que aprobó el Gobierno porque nos parecía, y nos sigue pareciendo cada día más, pues una ley completamente insuficiente, y nos da la impresión de que lo que ha hecho el Gobierno al final es pactar con el PSOE y con los partidos nacionalistas, con CIU y con PNV, pues una ley de transparencia de mínimos que perturbe lo menos posible la opacidad, es decir, una ley de transparencia casi invisible. Y, de hecho, al poquísimo tiempo de aprobar en el debate de totalidad el texto del Gobierno, aunque ahora estamos en la fase de enmiendas, pues ya hubo varios clarísimos actos políticos de opacidad ejemplar y de total antitransparencia. Por ejemplo, el Real Decreto Ley en que se nombraba a Soraya Sáez de Santamaría vicepresidenta económica en un decreto ley que además hablaba de la defensa nacional. Eso es un ejemplo típico y claro de lo que no es una política transparente. Entonces, si ya a los 2 días de aprobarse un texto sobre transparencia ya lo ignoran, como también acaba de ocurrir ahora la reforma de la Ley de Administraciones Públicas, de la que no sabíamos nada, un debate opaco, o de los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y exactamente igual, bueno, pues está bastante claro, queda comprobado que nuestras sospechas no eran pesimistas ni exageradas, sino muy justas. Es decir, lo que se ha aprobado es un texto que ahora vamos a enmendar, pero que es totalmente insuficiente y que además demuestra que detrás hay una total falta de voluntad política de hacer en España una verdadera política de transparencia. Eso es lo que está claro. Y eso es muy dañino para el país, porque la falta de transparencia activa de verdad, auténtica, pues es la que tolera el despilfarro, la opacidad, por supuesto, y también la corrupción. Por poner un ejemplo muy concreto de a lo que me refiero, si hubiéramos tenido ya desde hace años políticas de transparencia verdaderas, genuinas, no hubiera sido posible el nuevo escándalo que se ha montado con la agencia tributaria y la opacidad de las operaciones financieras asociadas a determinados NIF, que son los de la Casa Real. Es que esto no hubiera sido posible, porque conoceríamos la situación fiscal también de los miembros de la Casa Real, si pagan sus impuestos o no. Y por lo tanto no se darían lugar a estas situaciones. O lo mismo con las preferentes, con lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, por lo tanto? Pues vamos a presentar una gran cantidad de enmiendas parciales, 78 en concreto, con la intención de negociarlas todas. Estamos abiertos a mejorar ese texto, aunque ya digo que somos francamente escépticos, no vemos por ninguna parte ninguna verdadera voluntad de transparencia, sino de cubrir el expediente. Las enmiendas que vamos a presentar, resumidas brevemente, pues los objetivos que persiguen es que esta ley sea lo que tiene que ser. Para empezar, que reconozca que el derecho de acceso a la información es un derecho básico, por lo tanto que sea una ley orgánica, lo cual significa que sea una ley del máximo nivel. No como ahora, que va a quedar en una ley de segundo nivel, que además va a poder ser, por lo tanto, corregida o cambiada por leyes autonómicas de transparencia. En segundo lugar, vamos a presentar enmiendas para asegurarnos de que todas las instituciones parapúblicas, es decir, partidos políticos, sindicatos, asociaciones patronales, Casa Real, etcétera, están incluidas en el ámbito de la ley de transparencia. Todas ellas. Y no solo ellas, sino también todas aquellas entidades públicas que reciben, privadas, que reciben dinero público en cualquier cuantía. Esto me parece importante subrayarlo. Queremos que cada euro que se dedica a ayudas, a subvenciones, a primas, a lo que sea, haya una rendición de cuentas de para qué se ha usado y una evaluación de los resultados. En la ley actual esto, por supuesto, no solamente no está contemplado, sino que muchos nos tememos que haya una intención de poner un umbral a partir del cual o por debajo del cual no haría falta rendir cuentas, y esto desde luego no es una cosa que sea tolerable en una ley de transparencia avanzada, que es lo que tiene que ser. Más, también la ley de transparencia tiene que afectar a las operaciones de empresas privadas, pero que tengan repercusiones públicas. Antes hablaba de las cajas de ahorros, pero podemos hablar de la banca o de las grandes compañías de telecomunicaciones o de empresas estratégicas. Cuando estas empresas estratégicas, aunque sean privadas o hayan sido privatizadas, toman ciertas decisiones financieras, tienen repercusiones públicas. Y para que esto sepamos cuáles van a ser, tiene también que afectarles la ley de transparencia, al menos en lo que se refiere a grandes decisiones, a grandes operaciones. Esta es la cuestión. Bueno, hay muchas más enmiendas, como os podéis imaginar, de entre 78, pero todas tienen la misma dirección. Es decir, mejorar la ley de transparencia, hacerla más exigente y, sobre todo, que no sea posible eludirla con trampas, con chanchullos y con reglamentos que después cambian la ley, a lo que estamos, lamentablemente, demasiado acostumbrados a diario. Esto es justamente lo que tiene que evitar esa ley. Pensamos que todas las ayudas públicas se tienen que justificar. Justificar es que sepamos qué se ha hecho con ellas. Y eso es independiente de la cuantía. Pueden ser ayudas pequeñas de 1.000 euros, pero luego nos encontramos con organizaciones que gran parte de sus ingresos son de origen público.
¿Cuál es la diferencia que habría que establecer en la ley? Bueno, por una parte que cuando son ayudas finalistas tenemos que conocer qué se ha hecho con el proyecto finalista. Supongamos que es una ONG de cooperación al desarrollo que recibe ayudas pues para un programa en África. Bueno, lo que habría que saber es si ese dinero es empleado para lo que se dice que es empleado. Pero imaginémonos que es una asociación, por ejemplo un partido político, que gran parte de sus ingresos proceden del Estado, de las administraciones públicas. En ese caso no basta con conocer el uso del dinero, sino que además hay que conocer cómo funciona esa organización. Es decir, cómo maneja sus finanzas, de qué manera reparte gastos e ingresos, qué ingresos tiene. También es para prevenir cosas como la que está ocurriendo, por ejemplo, con la financiación del Partido Popular y todo lo que ha salido a relucir con el caso Bárcenas, ¿no? Es decir, con una ley de transparencia activa esto no hubiera podido ocurrir, porque hubiéramos sabido qué ingresos tenía el Partido Popular o cualquier otro, yo no lo quiero focalizar en el Partido Popular, qué ingresos tenía, cuáles eran legales, cuáles eran ilegales, qué dinero se pagaba en A, por supuesto no podría haber dinero pagado en B, eso está claro, ¿eh? Es decir, esto es lo que consigue una ley de transparencia como es debido. Y respecto a la ley de administraciones públicas, pues nos parece una cosa totalmente insuficiente. Por cierto, lo he dicho antes, es otro ejemplo de gestión opaca. Sabemos que han estado, bueno, sabemos porque lo han dicho ahora, que llevan meses solicitando informes a las administraciones públicas y que se ha creado una especie de cuerpo de expertos y eso ha estado completamente al margen del conocimiento del Parlamento. Es otro ejemplo de opacidad. Es para intentar sacarse un conejo de la chistera de las reformas políticas. Y luego, por lo que vamos sabiendo, y a la espera de lo que salga del Consejo de Ministros, pues es una ley que hace recomendaciones. Por cierto, igual que la ley de transparencia, otro defecto grave de la ley de transparencia es que no prevé sanciones. Entonces resulta que cuando alguien incumple con sus obligaciones, aquí no pasa nada. Y lo mismo ocurre con la ley de reforma de las administraciones, por lo que se ha dicho. Se recomienda, ¿y por qué no nos recomiendan a los ciudadanos que paguemos impuestos? Pues pruebe usted a no hacer caso de la recomendación y verá la diferencia. Y luego, además, los objetivos son muy poco ambiciosos. En realidad, como se renuncia a una reorganización global de todas las administraciones, al final lo que va a ocurrir es que el Estado, de la Administración General del Estado, pues recortará algunos organismos públicos, cosa que no nos parece mal, porque llevamos muchos años pidiéndolo y hasta ahora no lo hemos conseguido, o sea que será un pequeño avance, pero las administraciones autonómicas harán lo que les parezca y se dejan intactas pues esas administraciones totalmente superfluas y despilfarradoras, como son las diputaciones provinciales, y no se avanza absolutamente nada en la fusión municipal, que es algo que tenemos probado, o sea, UPyD ha demostrado con un estudio que suele ser citado muy a menudo, que con una reforma de las administraciones a fondo en España conseguiríamos un ahorro anual de entre 40.000 y 60.000 millones de pesetas, de euros, que diga, si fuera de pesetas sería ridículo a día de hoy, de euros. Por cierto, que esto también nos lo negaba constantemente el gobierno. Recuerdo que Montoro contestó de muy malos modos varias veces a esta propuesta diciendo que dónde sacábamos esos datos. Y hoy leo que ahora le llaman el Plan Soraya por la vicepresidenta, que esperan obtener un ahorro solamente en la Administración General del Estado, solamente en la AGE, de 7.500 millones de euros. Es decir, a ver, ¿aquí qué es lo que ocurre? Es decir, si se podían ahorrar 7.500 millones de euros en gastos administrativos solo en la Administración General del Estado, imagínense los que se podrían conseguir si se ahorrara en todas las administraciones, y no solamente la del Estado. Lo que pasa es que no hay ninguna garantía de que esto se vaya a conseguir, porque son competencias autonómicas, y las autonomías lo hacen si les parece. Hombre, nosotros en Asturias hemos conseguido, porque era parte de nuestras condiciones para apoyar al gobierno del PSOE en aquella comunidad, que se suprimiera, y eso hace ya algunos meses, el síndico de cuentas del Principado de Asturias. Es decir, que si se quiere se puede hacer. Ahora, que el gobierno lo recomiende, pues es un brindis al sol, nos parece decepcionante, y un reconocimiento además de que lo que decían hasta ahora, de que no había ahorros que hacían en las administraciones, o muy pocos, era sencillamente otro engaño.